¿Cómo le va? Bien, 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 todo bien. Encantado, ¿cómo anda? Liado, pero bien. Sí, sí, seguramente como todos. Bueno, en principio, un placer de saludarlo. Usted Te lo que oigo verá es no entrecortado, solamente Carlos. la comunicación conmigo, sino que además, usted... A ver ahora, Eh, yo acabo de hacer una, he hecho muchas, siempre ha ido hola, bien. hola. Ahora te veo como entrecortado, como si tu conexión no fuera perfecta. No sé si... A ver, ¿tú me oyes bien? ¿Me ves bien? Yo lo escucho y lo veo perfecto. Vale, pues probemos, intentemos. Ok, ok. Cualquier cosa, si no, cambio de ubicación, Se entrecorta la pero voz. siempre Se lo hice desde entrecorta la aquí y ha voz, salido perfecto. se para tu imagen y se entrecorta la voz de vez en cuando, ¿sabes? Vale, entonces voy a buscar una mejor ubicación. Un segundo, Sergio, ¿eh? Sí. A ver ahora, Sergio. Sí, parece que mejor. Bien, perfecto. Busqué una mejor ubicación. Me parece raro porque siempre la hice en el mismo sitio y nunca he tenido problema. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, ¿podemos empezar? Sí, Bueno, le decía que usted me verá a mí y también está conectado mi productor y editor. Así que es más que nada para que usted sepa por qué hay tres personas y bueno, nada, eso. Sergio, voy a consultarlos seguramente sobre algo personal, sobre Europa, la NBA y, y también algunas cuestiones, por supuesto, aprovechando que va a verse en Argentina sobre el recuerdo de la Copa del Mundo. ujú. Así que, bueno, me gustaría empezar puntualmente por esa situación, por el recuerdo de la Copa del Mundo, básicamente empezando directamente más por el tema de España, de su equipo, y antes de viajar a China, si se especulaba si parte del objetivo era finalmente el conseguido o estaba un poco lejos de eso. Bueno, realmente estábamos con una sensación interna de estar bien una vez más, de estar bien a nivel de baloncesto, de estar bien a nivel de cohesión, de química. Obviamente no contentos, ¿no? Por tantos jugadores que no habían podido acudir a la convocatoria, pero ya con una idea clara de olvidar los que no estaban y de centrarnos en los que estaban, intentar hacer una buena, una buena prestación, ¿no? Por supuesto, las previsiones que nos ponían incluso bastante con muy poca probabilidad incluso de estar en los primeros cuatro, fueron quizá una motivación añadida, ¿no? Sobre todo cuando las motivaciones que se esgrimían no convencían, eran muchas veces expresadas sin conocer la realidad de este equipo, cuál es la real fuerza de este equipo, cuáles son las reales armas, ¿no? Con las que siempre hemos ido compitiendo. Claro, si tú pesas el talento, si la capacidad de un periodista o de un observador es la de poner el talento en una balanza y ver cuál es el plato que pesa más, para eso son capaces cualquiera es capaz de hacerlo, ¿no? Hay que saber llegar un poquito más lejos. Pero bueno, como digo, eso fue incluso una motivación añadida, ¿no? A veces necesitas un poquito de esta pimienta extra para poder así tener ese punto de motivación más de lo que normalmente, que es muy alto, siempre tenemos.
Recuerdo haber hecho un partido, tuve la posibilidad de estar en la Copa del Mundo y mi sensación de la explosión de Argentina para darse cuenta de verdaderamente estoy para algo importante fue en segunda fase cuando le ganó un partido tremendo a Polonia jugando en altísimo nivel. Hubo en la Copa del Mundo, antes del proceso de cuartos y de semifinal, un momento en el cual usted notó este partido es el que nos va a empujar. ¿Fue tal vez el de Serbia? Sí, probablemente sí. Digamos que el de Italia era el primer partido en el que nosotros, sobre el cual nosotros nos habíamos centrado como el momento en el que teníamos que cambiar el chip y pasar de una fase de preparación a una fase de competición real, digamos. Y nos costó, como todos los, digamos, primeros partidos, ¿no? Contra un rival fuerte y que al final doblegamos en los últimos minutos, ¿no? Pero fue meter el pie en la competición y a los 2 días jugar contra Serbia con esa victoria tan contundente, evidentemente hizo crecer nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra sensación de poder una vez más competir contra cualquiera, no obviamente de ganarle a cualquiera, porque eso nada te lo puede garantizar y hasta que no termina nunca vas a tener esa seguridad, pero de poder competir contra cualquiera, efectivamente tiene razón, ese fue el partido que nos valió. Metiéndome ya directamente en la final, casi todos los entrenadores con sus staff, cuando planifican un partido tan importante de solamente 40 minutos, empiezan a evaluar diferentes tipos de prioridades. La prioridad principal, que el equipo rival no haga tal cosa. La segunda prioridad, que pasa por, bueno, si podemos negarle esto mejor. Y la tercera, que es, bueno, esto va a ser muy complicado sacárselo. ¿Cuáles fueron las principales potencias que tenía Argentina y que en esa charla previa habló con su equipo? ¿Cuál fue la prioridad contra Argentina? Bueno, básicamente a nivel mental, emocional, nos centramos muchísimo en el impacto del partido. Es decir, Argentina había jugado todo su partido avasallando a sus rivales con inicio de partido muy, muy, muy fuerte, muy poderoso, con muchísima energía, muchísimo acierto, eficacia. Y luego para todos los rivales había sido complicado volver a recuperarlo, ¿no? Y desde luego nos centramos mucho en cómo íbamos a empezar el partido. Hicimos algún ajuste, digamos, en lo que normalmente hacíamos, a nivel de quinteto, a nivel de los sistemas que jugábamos al inicio. Es decir, nos centramos mucho en esta vez, que normalmente mi approach a los partidos no es de exagerar la importancia del primer cuarto, honestamente, más bien de darla al último cuarto, ¿no? Como casi todo, yo creo. En ese partido fue un poquito al revés. Nos centramos prácticamente casi exclusivamente sobre cómo empezar a nivel energético, a nivel emocional, a nivel táctico, etc. Y luego a nivel de baloncesto en sí, está claro que tuvimos que pensar en una manera de desmontar un poco ese eje Campazzo-Scola que había sido un poco la columna vertebral del equipo, ¿no? Y eso fue el punto de enfoque, el punto de concentración táctico a la hora de decidir los marcajes, las estrategias defensivas, las estrategias ofensivas, porque queríamos también atacarle de alguna manera un poco particular. Es decir, el eje, el eje Campazzo-Scola era nuestro objetivo a la hora de intentar limitar la gran calidad de Argentina. Habló, por supuesto, sobre una de las principales virtudes que tuvo Argentina, que es el tema de la energía y el ritmo que imponía desde el salto inicial. Y hace un rato acaba de decir que le dio mucha importancia al comienzo del partido, porque en verdad Argentina crecía en base a ese comienzo. El comienzo para Argentina de cada partido hasta la final había sido tan importante que terminó marcando casi todo el partido con todos los rivales el mismo ritmo con constancia. Sí, realmente todo lo habíamos visto, admirado y entendíamos que nosotros podíamos jugar a ese ritmo. Es decir, que la idea no fue la de cambiar nuestra naturaleza o ralentizar o jugar a una velocidad diferente porque Argentina tenía efectivamente esta grandísima energía y velocidad en sus inicios de partido. La idea era de tener cuidado
con determinadas cosas muy puntuales, pero pensar que nuestra forma de ser, nuestra identidad, nos iba a permitir de poder competir en ese terreno, que no es el de Argentina, el nuestro, en el terreno del poder jugar a alto ritmo, nos sentíamos preparados. Obviamente, el riesgo era que ellos los tuviesen más y que ese gran nivel de autoestima, de motivación, de confianza que tenían en sí mismos, los ibas a poder, si les aceptábamos, digamos, el terreno en el que se habían demostrado tan cómodos siempre, los iba a exaltar aún más. Pero, honestamente, la consideración que hicimos, y no tuvimos ninguna duda ni entre el cuerpo técnico ni entre los jugadores, que era mejor potenciar nuestras cualidades asumiendo algún riesgo que intentar frenar un poquito traicionando, ¿no?, a nuestra propia identidad. Está clarísimo. ¿Usted tiene alguna visión sobre el ADN argentino? ¿Ha tenido la posibilidad de tener a diferentes jugadores argentinos en varios equipos suyos? ¿Ha jugado muchísimas veces con equipos o con selección española contra la Argentina? ¿Hay un ADN, hay un tipo de jugador argentino? Porque también lo he escuchado muchas veces en muchas notas hablar muy bien sobre el producto argentino. Pues no lo sé, francamente creo que el trabajo que se hace a nivel de formación es un buen trabajo y creo que tiene mérito porque evidentemente no siempre los medios a disposición, ¿no?, son los que igual otros movimientos baloncestísticos en el mundo tienen. Me parece que como un poco en la naturaleza del pueblo argentino, que tiene un poco el alma italiana, el alma española, ¿no?, junto a otras, pero que esa tremenda competitividad con la que yo he crecido en Italia, por ejemplo, y que ahora se ha un poquito perdido y se ha convertido casi más en una signa de identidad, un signo de identidad de España, ¿no?, a la vez. Y a la vez esa capacidad de entrenar, ¿no?, la calidad, los fundamentos, el juego, que era más propio de España, casi como que se fusiona, ¿no?, en el movimiento de baloncesto de Argentina, juntando jugadores muy habilidosos, pero también a la vez con una competitividad muy fuerte. Y yo, francamente, yo creo que no recuerdo un jugador argentino que yo haya entrenado con el que no me haya encontrado no solo cómodo, sino también en el tú a tú, sino también con el que me sentía tranquilo a la hora de que nunca me iba a dejar con el culo en el suelo, ¿no?, como se puede decir, en el momento de la verdad. Y recuerdo algunos tiempos muertos de la final, con España ya dominando el juego, 10, 12, 15, 20 puntos arriba, y usted permanentemente machacando sobre la cabeza de sus jugadores es Argentina, sigamos teniendo el mismo respeto, el mismo plan, está funcionando, pero ojo, cautela. Sí, yo creo que fue una de las razones por las cuales jugamos un muy buen partido contra ellos, fue que les respetábamos mucho, les temimos incluso. Fuimos capaces y humildes suficientemente como para esperarnos una tarea muy dura y de no pensar que hubiese sido resuelta si íbamos a coger una ventaja X, ¿no?, a lo largo del partido. Es decir, que realmente si hay un equipo contra el cual nunca puedes descuidarte, efectivamente es Argentina. Y valoro mucho la capacidad de nuestros jugadores de saber que justo ese respeto que les teníamos tenía que convertirse en expresar el 100% desde el inicio del partido y no dejarle, digamos, alimentar más aún esa capacidad de competir y de venirse arriba volando sobre las alas del ritmo y de la fuerza y de la intensidad, como habían hecho durante todo el Mundial. Sergio, usted tuvo la posibilidad de estar 2 ciclos al frente de la selección española y tuvo la chance de, con grandísimos equipos y con esa generación histórica, con tantos apellidos ilustres para España, jugar frente a la Argentina que fue parte de la generación dorada.
encuentra, no solamente con respecto al juego, sino en la formación y el legado que han dejado, similitudes entre los dos países? Bueno, no lo sé, evidentemente yo puedo hablar con más propiedad de lo que ha pasado en España, ¿no? Porque justo llegaba a España cuando estos chicos de la generación de los 80 eh, ganaban su campeonato de Europa, su campeonato del mundo junior y casi transmitían, ¿no? Yo cuando llegué a España tuve una sensación muy, muy especial, llegando desde Italia, ¿no? Como decía antes, que venía de un país donde la competitividad hacía parte del ADN del jugador y del deportista, y llegaba a un sitio donde la calidad eh, era ese rasgo dominante, no la competitividad, sinceramente. Ujú. Y sí que esa generación de jugadores fue capaz de decir al resto, y no solo a los del baloncesto, sino también, por ejemplo, hay declaraciones de los futbolistas que ganaron el Mundial, de cómo se habían dejado inspirar por los razonamientos, las declaraciones y obviamente las actuaciones de sus compañeros de la selección de baloncesto, como el pasar de una fase en la que jugamos bien, intentamos ganar, a jugamos para ganar, fue decisivo, ¿no? Y eso yo creo que ha sido realmente lo que ha marcado una época y que permite también, gracias a todos los mecanismos de contagio y de transmisión que creamos incluso un poco artificialmente con las selecciones de cantera, permite de mantener esta competitividad a lo largo del tiempo que me decía Jorge Garbajosa el otro día, que él hace parte de la competición, de la comisión de competición de FIBA, y cuando iban a dar no sé qué premios por categorías, etcétera, los candidatos, al final eran Estados Unidos, España y X, Estados Unidos, España. Es decir, le decían, ¿y cómo podéis, siendo latinos, pequeñitos, gorditos, con 40 millones de habitantes, una población que ahora empieza a mezclarse un poquito más, pero que hasta ahora no lo había hecho casi para nada, ¿no? No favoreciendo un crecimiento, ¿no? A nivel de físico de raza como otras naciones, ¿no? Es decir, ¿cómo podéis hacerlo, no? Como, efectivamente es un fenómeno que tiene mucho mérito, que se radica, por supuesto, en el impacto que han tenido esta generación de jugadores, pero también yo creo en otros factores como la presencia del baloncesto y en general del deporte en los colegios y con la calidad de las instalaciones a las que los padres pueden llevar a sus niños. Es decir, que eso sí que me ha impactado, ¿no? En su momento cuando vine de Italia, llegué de Italia, la diferencia enorme en esa franja de pequeñitos, ¿no? El minibásquet, los infantiles, y cuántas bonitas instalaciones había en el país, en cualquier pueblo, en cualquier barrio casi, respecto, yo venía cuando volví a Milán durante 2 años, me quedé impactado para mal, ¿no? Viniendo de España y llegando a una de las capitales, ¿no? Bueno, quizá la ciudad más rica, ¿no? de Italia, una de las más ricas de Europa, me quedé impactado a nivel de instalaciones deportivas. Ujú. Sergio, son muy pocos los coaches que han dirigido en Europa o en el resto del mundo y han llegado a la NBA, o como coach principales, ninguno, sacando Black, pero me parece que más por formación americana, porque es americano, lo puedo correr al margen, pero Ettore Messina, Katsikaris, no demasiado, llega usted, y quiero cerrar el tema de la Copa del Mundo precisamente con eso, un año como asistente en Toronto Raptors y muchas cosas que fue adquiriendo del mundo NBA dentro de ese mundo. Hizo un mix con la selección de España, utilizó cosas que aprendió en ese poco tiempo en los Raptors para llevar a la Copa del Mundo. Bueno, hay cosas en las que te reafirmas, cosas que crees que estás haciendo y que valen también. Yo realmente ya había utilizado, que todos los años he ido viajando y he ido pasando semanas en Estados Unidos, por suerte, con la amabilidad de los entrenadores dentro de los cuerpos técnicos, todavía había aprendido cosas, pero evidentemente no hay nada comparable con el estar dentro y ver el día a día y sobre todo trabajar el día a día y ponerte en esa mentalidad tan diferente, ¿no? Que es
la de la NBA. Así que sí que he aprendido muchas cosas, muchísimas. Algunas he podido ya utilizar el verano pasado, otras planteaba utilizarlas este verano. Hay cosas que creo que, honestamente, no tanto Europa, NBA, cuanto nuestro equipo, igual no tendría el tiempo de poderlas asimilar en el poco tiempo que tiene para una concentración. A la vez he traído cosas, yo soy responsable del ataque, ¿no?, de los Toronto Raptors, y he traído cosas desde la selección, desde incluso Europa aquí a Toronto. Es decir, yo me percibo a mí mismo como uno que continúa aprendiendo y continúa con curiosidad. Todos los días veo partido, todos los días leo, todos los días quiero ver al menos una cosa didáctica de un gran entrenador, o incluso de un entrenador que quizá no tiene esa gran reputación, pero que en una faceta específica del juego sí que me han dicho que hace algo curioso, especial. Es decir, no quiero pasar ni un día sin sentirme mejor entrenador, ¿no? Y eso intento que también los jugadores en los dos ambientes lo perciban y lo sientan como un desafío, ¿no? De aprender algo nuevo, algo mejor, una pequeña cosa, un detalle. Ahora, cuando hay torneos internacionales y Estados Unidos con sus NBA top, los mejores, van a eventos, como lo ha sufrido España algunas veces, no dejan ningún tipo de duda, están 20 puntos por encima del resto. ¿Por qué no son tan dominantes, y esta Copa del Mundo como ejemplo, cuando no van los 8, 12, 13, 14 mejores de la NBA? Bueno, yo creo que hay un momento de los partidos en los que, lo vimos el año pasado con los Raptors, en los que estos fenómenos llegan un poco más allá de donde los grandes jugadores normales, por decirlo de alguna manera, saben llegar. Es decir, momentos en los que las defensas ya están realmente endurecidas, hiper preparadas, y la capacidad de estos jugadores realmente de sacar un tiro, de generar un tiro desde la nada, de poder meter 3 canastas seguidas sin que te hayas casi dado cuenta. Es decir, que hay ese plus que hace que los fenómenos sean tales y que realmente marquen ese puntito de diferencia respecto a los grandes jugadores normales. Si tú miras el equipo que tenía Estados Unidos en el Mundial, puedes ver que son jugadores que juegan a altísimo nivel en la NBA, todos, y algunos son, digamos, están al punto de dar este salto para entrar en la categoría, ¿no?, de las leyendas, All-Star. ¿no? Sí. Muchos eran All-Star. Es decir, que hay un puntito que tú lo identificas, pero yo creo que a esta altura probablemente lo que un equipo tiene dentro, la química, la cohesión, el hábito de jugar juntos, el conocimiento recíproco, son pluses, son assets que el talento no llega, o es tan superior que lo machaca, o no llega a compensar. Y eso es un poco, siempre es la arma, ¿no?, de equipos como España, como Argentina, que intentan llegar ahí y tutear estos monstruos, a pesar, obviamente, de tener muchísimo menos talento que ellos. Hablando sobre el NBA y metiéndome ya en algo particular, personal suyo, tuve la chance de ver algunas clínicas que dio, algunas entrevistas que dio. eh, Noté que le gusta mucho el trabajo, el día a día, y en un club eso se hace mucho, no tanto en la selección. Y también noté que es, o que era en ese momento, muy fanático del aspecto defensivo. Sin embargo, paradójicamente, en Toronto cumple un rol ofensivo. Pero en la final de la temporada donde Toronto es campeón, hay una acción de juego defensiva que raramente se ve en la NBA, que es una defensa combinada, un box and one contra Curry. Y me pregunto si con su ascendencia FIBA tuvo algo que ver con respecto a esa decisión, porque en la NBA es un riesgo importantísimo. Bueno, las decisiones finales siempre las toma el primer entrenador, y eso lo tenemos todos muy claro. Sí que tuvimos durante el año un debate vivo sobre la posibilidad, no de hacer de estas defensas, utilizamos triángulo y 2 también, y caja de 1 lo utilizamos un poquito más, de estas defensas como un arma que puntualmente podía venirnos bien, y gracias al hecho de que Nick Nurse había pasado años en Europa,
sí que el debate fue relativamente abierto, ¿no? Que es ya en un mundo muy autorreferencial y muy conservador como es el de la NBA en este sentido, ya era un resultado, ¿no? Evidentemente, cuando participamos al debate interno, a la reunión técnica para establecer el plan de partido, cada uno tiene su área, pero también opina de las demás, ¿no? Y sí que no quiero ponerme ninguna medalla para ello, pero sí que yo estaba profundamente convencido que en un momento dado, una jugada, dos jugadas, probablemente no más, porque luego te toman la medida y tienen tanto talento que pueden encontrar la forma de anotar igual, pero puntualmente te pueden servir para poder, y de hecho estamos haciendo algo este año que llevamos haciendo con la selección defensivamente desde hace tiempo. Hemos utilizado un poquito más las mixtas todavía, es decir, que hay una facilidad gracias al hecho de que efectivamente hay un entrenador europeo, hay un primer entrenador que ha estado en Europa y que confía, es decir, está dispuesto Nick a escuchar mis palabras con un poco sin desconfianza por el hecho de haber comprobado directamente, personalmente, que también en Europa se juega un baloncesto, sobre todo a nivel táctico, muy respetable. Totalmente. A eso quería ir puntualmente porque su formación y la gran mayoría de sus años, todos, sacándolo de la NBA, han sido trabajando o con la selección o con equipos en Italia, en España, alguna vez en Rusia, pero mucha formación de Europa, con mucho contacto con la Euroliga y con jugadores formados con el ADN europeo. Hablé con Pablo Prigioni la semana pasada y Pablo me dice, mientras jugué en España y Euroliga pensaba que el baloncesto más hermoso era el europeo. Cuando llegué a la NBA me di cuenta que eso es lo mejor del mundo. ¿Le pasó algo similar o siempre lo tuvo claro? Bueno, es un debate curioso. Yo creo que, primero, hay una dimensión que es la dimensión estética espectacular del público, de las televisiones, de los aficionados, que en Europa, en el mundillo del baloncesto, se tiende un poco a menospreciar, yo creo no acertadamente. Es decir, al fin y al cabo, también dónde puede residir el margen de crecimiento del baloncesto europeo, considerando que siempre estamos buscando audiencia televisiva, afluencia de público en los pabellones, nuevos aficionados, etcétera. Que obviamente en que también nuestro juego sea un juego más espectacular. Obviamente las cualidades de los jugadores es diferente. Es decir, aquí de los que en la NBA tenemos 15 en cada equipo, probablemente en Europa hay 2 o 3 como mucho. Hablo sobre todo de la calidad individual, física y técnica. Así que ese es un punto de reflexión. Por otro lado, el playoff de la NBA, desde luego, es la competición con diferencia mejor que puede existir en el mundo del baloncesto, por calidad de los protagonistas, por profundización del aspecto táctico, por mentalización de los jugadores, por muchas razones, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de temporada regular, digamos que hay partidos de Euroliga que a mí me gustan más que los partidos de la temporada regular de la NBA, desde luego. Honestamente, a nivel de playoff es una dimensión diferente. Pero Sergio, el hecho de marcar aún la diferencia, y si bien en Europa, más que nada por el tema del goleo, que pasó de ser una liga de 60, 70 puntos a 80, 85, 90 puntos, tal vez con Pablo Lasso y con el Madrid empezando a marcar una nueva era con respecto a eso, todavía se sigue manteniendo la diferencia con respecto al paladar, a qué llamamos jugar lindo baloncesto, y a la eficiencia, que es eso puntualmente la NBA. ¿Cómo logro generar espacios para que el mejor tenga la pelota? Y si tiene que tirar 20 veces seguidas, que tire 20 veces seguidas. Y eso en Europa, y hasta pasó con Doncic en el Madrid, no se ve muy seguido y hasta se ve mal. Bueno, a eso me refería, ¿no? Un poco cuando también a nivel de baloncesto europeo podemos intentar esta reflexión, ¿no? Desde luego, en Estados Unidos y en la NBA hay una componente muy fuerte, que la parte económica es un negocio y que siendo un negocio y siendo los propietarios los que invierten dinero directamente involucrado, obviamente, como podría no ser, le interesa mucho que las televisiones y los aficionados estén contentos. Es decir,
A veces en Europa la cuestión del ganar por ganar es obsesiva y conlleva igual una forma de jugar a veces un poco más rácana, conservadora, porque hay muy poco negocio en el baloncesto europeo, casi nada. Se pierde dinero realmente en la mayoría de los casos. Y entonces, al fin y al cabo, digamos, la componente televisión y la componente afición, sí, tiene su peso, tiene su respeto, pero no es tan primordial como aquí cuando genera un negocio que hace ganar mucho dinero a los que invierten. Y es una diferencia bastante importante porque aquí realmente, obviamente, se juega para ganar, sobre todo cuando se llega al playoff, pero hay una dimensión, digamos, de construir un equipo ganador con más tiempo, con más años y a la vez de tener muy claro que lo que hay que vender es un espectáculo agradable a los aficionados y a las televisiones para que sigan apostando por el baloncesto en una competencia de ocio que no hay mucho soccer, fútbol, digamos, internacional, pero sí que hay béisbol, hay el hockey, hay el fútbol americano, hay una competencia más allá de lo que incluso no es deporte, pero obviamente a los máximos niveles. Sergio, últimas dos preguntas agradeciéndole su tiempo y esta particularmente me provoca mucho hacérsela luego de tantos años dirigiendo en tantas ligas y tantos torneos importantes y ahora más que nunca con la NBA como punto de partida de cuán importante, porque ellos se han dado cuenta de cuán importante es el tiro. Si usted tendría que hablarle no solamente a proyectos, a jugadores que quieren jugar en ligas importantes, sino también a colegas que son parte de fomentar el crecimiento de ese jugador. Dentro de todo lo que es el baloncesto, hoy lo más importante es el tiro. Desde luego. Y es lo más entrenado y trabajado aquí en la NBA, con diferencia en proporción a lo que se hace en el resto del baloncesto internacional. Yo creo que la NBA se ha dado cuenta, justo robando desde el baloncesto internacional, la importancia que tenía el tiro. Los últimos 10 años, por decir una cantidad que pueden ser 12, 8, no lo sé, pero como hacen aquí, se dan cuenta de algo y lo desarrollan a lo bestia. Y en todos los sentidos, físico, biomecánico, mental, de herramienta, de estilo de juego, etcétera, ha sido hiperdesarrollado al punto que en pocos años, relativamente pocos años, ahora la balanza se ha inclinado completamente al otro lado. Ahora hay un peso, una importancia y un trabajo hecho para mejorar el tiro en la NBA totalmente superior, con diferencia respecto a lo que se hace, al menos por conocimiento directo, puedo decir, en Europa. Y con respecto al asunto posicional, me gustaría su opinión. Charlaba también con Pablo Prigioni y con Pepe Sánchez sobre las posiciones. Pepe está un poco apartado de esto porque dice que se van acabando las posiciones, que son generadores de juego o interiores con una era moderna mucho más saliendo de la pintura que dentro de la pintura. Pero el puesto del 5, básicamente, y más aún en la NBA, está cambiando como alguna vez cambió el 4, como alguna vez cambió el 3 y como ya hace rato cambió el puesto del guardia. Bueno, desde luego hay una función que es la de proteger la canasta, que mantiene una validez al jugador grande que puede realmente impedir que los tiros a los que todo el mundo, digamos, apunta como los mejores de su espectro de tiro, pues los tiros al aro, no encuentren una oposición, digamos, a una gran altura, ¿no? Y eso permite que los jugadores grandes todavía tengan una importancia, digamos, sólida, ¿no? en el baloncesto NBA. Desde luego, a la hora de atacar, tú ves todos los chavales, todos, porque perciben esto, lo que quieren trabajar es el tiro de 3 puntos. Es muy, muy complicado poner a un chaval a trabajar en movimiento de espaldas al aro, también porque la rentabilidad de esos movimientos es baja, honestamente es baja, entonces no hay que darle muchas vueltas. Aquí todo es en proporción de lo que te renta y como en la mentalidad americana, de hecho, ¿no? Esto cuánto me
Pues invierto $1, ¿cuánto me reporta? 1.3, pues me vale. Me reporta 1.01, no merece la pena dedicarle tanto tiempo. Vale, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Y eso es un poco porque todo el mundo apunta hacia exteriorizarse y querer mejorar y trabajar el tiro de 3 puntos. Y más aún en épocas donde el pace con la NBA también marcando lineamientos sobre eso es increíblemente alto. ¿Para qué perder tiempo poniendo un valor interior, ¿no? Si es permanentemente esto. Sí, luego hay, justo en transición, hay todavía bastante posesiones que se pueden apoyando la pelota del poste bajo, cuando hay un mismatch, cuando hay una ventaja clara, cuando un jugador sabe jugar ahí y va ahí, ¿no? Y se la pide a sus compañeros. Eh, desde luego, es raro verlo en finales de posesión. Los últimos segundos de posesión es prácticamente un mismatch que se juegue, yo diría, de 10, tras 10 cambios defensivos, probablemente 9 se busca la ventaja desde fuera y 1 desde dentro. Por último, Sergio, ¿es una tendencia y el básquetbol va camino a eso? ¿O Houston es un equipo diferente en el asunto moderno del small ball? ¿Y cómo se lleva su paladar con el small ball? ¿Le gusta, no le gusta? Bueno, desde luego es estéticamente bonito y es divertido. Y en esa línea de la que hablábamos antes, es algo que es divertido, ¿no? Ver cuando no exageran con los aislamientos y con los uno contra uno estático, que es un poco lo que permite a veces de poderles contener, ¿no? Respecto a cuando mueven, sin embargo, la pelota con mucha velocidad, ¿no? La primera ventaja, de alguna manera, siempre la tienes que conseguir desde algo, ¿no? Luego, si eres capaz de convertirla en un movimiento de balón, en una recolocación de hombres hecha bien, con los espacios, etcétera, ya se convierte en imparable. Y muchas veces se termina con un triple muy liberado, ¿no? Yo creo que es un poco las dos cosas. Hay una tendencia obvia a darle cada vez más importancia por razones, como decíamos, prácticas, es decir, renta mucho más, es mucho más rentable tirar no sé, 10 tiros de 3 puntos más que tirar 8 tiros de 2 puntos o 6 tiros de 2 puntos más, ¿no? Esa es la componente tendencia, pero yo creo que Houston está un poco extremizado, ¿no? Ese punto, al punto de renunciar a hacer un movimiento que no muchos equipos hubiesen hecho, ¿no? Renunciar a un pivot atlético todavía relativamente joven, para poner a un alero, a un 3-4, 3,5, incluso 3, por decirlo como es Covington, y que le ha reportado también alguna mejora incluso defensivamente, cosa que igual se podía pensar que no fuera así, ¿no? Así que yo creo que es un experimento que Mike D'Antoni ha muchas veces intentado y la mayoría de las veces le ha ido bastante bien, pero aquí se trata probablemente de que tiene que irle muy bien, porque ya han tenido, ¿no? Bastante bien lo han tenido durante un par de años y ahora todo el mundo está un poco a la espera de que a ver si esto te puede llevar a que te vaya muy bien. Sergio, desde ya, muchísimas gracias. Hoy charlaba hace un rato con Pilar Casado, una colega española, que me dio algunos tips, algunos datos suyos, y en broma me decía, aproveché en preguntarle si renueva o no renueva. Seguramente tendrá que ver qué pasa con Garbajosa y seguramente volverá a ser el presidente, pero qué lástima todo esto, ¿no? Porque venía a Tokio bastante rapidito. Sí, pero bueno, en este momento la federación tiene su agenda, prioridades urgentes que hay que respetar. Yo no tengo ninguna prisa, ninguna ansiedad. Yo he hecho mis deberes, los que tenía que hacer aquí con el equipo y con mi familia, para crear las situaciones, incluso con algún sacrificio, ¿no? Que siempre al final tiene que compensar, ¿no? Y ahora, cuando la federación, repito, con mi representante, consideran que ha llegado el momento para poderlo hablar, lo harán y ojalá se pueda llegar a un acuerdo, pero repito, no tengo ni ansiedad, ni prisa, ni se la quiero de ningún concepto, de ninguna manera ponerla a la federación. Faltaría más. Coach, gracias por su tiempo. Mal que nos pese, que me pese y que nos pese a todos en Argentina. Felicitaciones. Han jugado una Copa del Mundo ejemplar, admirable desde todo punto de vista. Y también felicidades por su carrera. Aproveche el momento en la NBA y ojalá esto pase pronto. Un abrazo grande desde la Argentina.
Muchas gracias, un abrazo para todos. Encantado, hasta luego. Igual, hasta luego.